Esta otra, dice todas las siguientes vías de administración de fármacos implican paso a través de epitelios excepto. Miren, cuando uno mira esta pregunta, pareciera pues que se está refiriendo a otra cosa, pareciera que yo tengo que conocer de cada vía exactamente la ruta por donde va y de acuerdo a eso hacer una diferenciación para elegir cuál es la alternativa. Pero es una pregunta de concepto también, porque dice, todas las siguientes vías de administración de fármacos implican paso a través de epitelios. Eso significa, todas las vías que se mencionan a continuación son indirectas, excepto. ¿Cuál es directa en todo caso, de las que está acá? ¿Se entiende? Ya, entonces, apliquen ese concepto, generalicen la pregunta y de alguna manera, con más éxito y sin mucha posibilidad de equivocarse, uno va a poder afrontar ese tipo de interrogantes. Ahora, hay que recordarlas de esa forma, sí, porque, bueno, cuando uno va avanzando en el tema, se va dando cuenta que es un tema que a veces no tiene tanta relación con lo demás. ¿Ya? Hay que tratar de recordar esas mnemotecnias. Vamos a esta. Dice, durante la administración de un fármaco, se considera la vía de administración más segura y fisiológica. Interesante la pregunta. Nos dan la vía oral, sublingual, rectal, inhalatoria, transdérmica. ¿Ya? Vía, quizá de repente transdérmica uno lo podría alejar, pero miren, está inhalatoria. Uno podría pensar, bueno, respirar es fisiológico, puede ser, ¿ya? Sublingual, vía oral. Miren, lo que sucede es que cuando nosotros utilizamos vías de administración, también es importante que sepamos cuál es la más segura y cuál es la que más riesgos te puede dar. La que más riesgos produce es la intravenosa. ¿Ya? Si en algún momento hay anafilaxia o hay accidentes severos que comprometen la vida del paciente, normalmente se da cuando se administra la vía intravenosa. ¿Ya? Y la vía más segura es la vía oral. ¿Ya? Es la vía oral, la más fisiológica también, porque imita a la absorción de los alimentos. ¿Ya? Incluso hace circuito enterohepático en algún momento. Entonces esta pregunta es directa, es de concepto y no hay mucho que analizar, es cuestión de saber cuál es. ¿Ya? Durante la administración de un fármaco entonces se considera la vía de administración más segura y fisiológica es la vía oral. ¿Ya? La vía oral, dentro de la digestiva obviamente. Ya que hay algunas otras alternativas, ¿no? Sublingual tiene sus propias características, sirve para circunstancias importantes, la vía rectal lo mismo, ¿no? La inhalatoria también. Vamos a ver. Esto es solamente para mostrarles, habíamos dicho que a nivel de la membrana basal del glomérulo, esos capilares fenestrados que dejan poros, servían para el proceso de filtración que única y exclusivamente se da en estas estructuras. ¿Ya? No es un mecanismo, digamos, de atravesar barreras muy común. ¿Ya? Es importante recordar que se da para eso. Y lo otro que habíamos comentado que también era raro, por frecuencia, era la pinocitosis. Las sustancias que no están del todo diluidas pueden atravesar las barreras o las membranas fisiológicas mediante este mecanismo. Ahí está la sustancia inicialmente, literalmente se va a adueñar de parte de la membrana externa, ¿no? Para formar la propia suya y va a ir al lugar donde se requiere su acción. ¿Ya? Cuando a veces es solamente transporte y es atravesar nada más la membrana y quedar libre de nuevo, si esto se llama pinocitosis, que es exclusivo para sustancias líquidas, por si acaso, ¿ya? ¿Cómo se llama el proceso contrario? Porque el proceso contrario es cuando llega y devuelve la membrana, pero en el lado contrario y queda libre. ¿Ya? Se llama exocitosis, solamente por nombre, hay que acordarse. ¿Ya? Solamente para mostrarles. ¿Y esto para qué cosa era? Era solamente para sustancias que no estén disueltas al 100%. La mayoría de las veces se llegan a disolver y utilizan difusión pasiva, que es lo más común. ¿Ya? Pero cuando no son sustancias que pueden disolverse al 100%, hay una alternativa que sea por pinocitosis el paso a través de la membrana. Muy bien, entonces este paso a través de los epitelios va a haber circunstancias o va a haber características o escenarios que van a favorecer, ¿ya? Y va a haber, por el contrario, situaciones que van a disminuir o van a ir en contra, ¿ya? Van a dificultar, digamos, van a hacer que sea más difícil justamente este paso a través de los epitelios. Entonces, es más o menos una con otra. Va a favorecer o va a ser más fácil que un fármaco liposoluble pueda atravesar por un epitelio
y va a ser difícil que un fármaco hidrosoluble haga lo mismo. O sea, la liposolubilidad va a favor y la hidrosolubilidad va en contra. El tamaño es lo mismo, y eso creo que sí es lógica. A menor tamaño, más posibilidades de que pueda atravesar el epitelio. Cuando el tamaño es mayor, esto va a ser más difícil. Y también hemos comentado del grado de ionización. Cuando no hay una ionización importante, ya es más fácil. Pero cuando hay un grado de ionización más o menos importante, ya entonces esa posibilidad de pasar por el epitelio se anula. Ya, ahí están las características. Lo pueden mencionar de esta forma o lo pueden mencionar de la otra. Ya una es parte de la otra también. Muy bien. Pregunta que hace referencia a ese pequeño concepto previo que hemos comentado. Dice: la absorción de un fármaco disuelto de forma incompleta se realiza mediante el siguiente mecanismo. Hay un solo mecanismo que permite ese tipo de paso, y es pinocitosis, ¿no? Es pinocitosis. No puede ser transporte activo. Alguien diría, pero si el mecanismo más común dicen que es transporte activo. No puede ser, porque eso es para sustancias que estén disueltas. Ya, es pinocitosis. Si uno no recuerda este pequeño concepto, que dicho sea de paso no es difícil de recordar, pero si uno no ha, digamos, revisado esa parte, uno podría pensar que es transporte activo. Las personas que se han equivocado alguna vez con esta pregunta han marcado transporte activo, ¿ya? Pero no está hablando en contra de la corriente, está hablando disueltas de forma incompleta, ¿ya? Es pinocitosis. Esta, durante la difusión facilitada, saben que la difusión facilitada es uno de los mecanismos, dice: uno de los siguientes factores dificulta el paso de los fármacos a través de los epitelios. Esto de que dice durante la difusión facilitada es un distractor. Pudieron haberles dicho durante la difusión pasiva, o pudieron haberles dicho durante el transporte activo. Todavía de tal fármaco con nombre propio, en personas de la tercera edad, si quieren han podido ponerles eso. O sea, eso es un complemento. La pregunta podría ser: uno de los siguientes factores dificulta el paso de fármacos a través de epitelios. ¿Cuál es? Exactamente, ¿ya? Exactamente. ¿Está quedando claro? Muy bien. Sobre este grado de ionización hay bastante preguntas, ¿ya? Que lo colocan de una u otra manera y al final hace referencia más o menos a lo mismo. A ver, vayamos a manera de practicar, porque después queda todavía bastante por hablar. Más o menos miren lo mismo en otro examen, en otra fuente, y dice cuanto mayor es el grado de ionización de un fármaco, y te dan las alternativas. ¿Qué alternativa escogerían? Su absorción disminuye de forma proporcional, ¿no es cierto? Porque lo demás no tiene razón de ser. La primera dice mayor es su liposolubilidad. No, es liposoluble y es una situación totalmente independiente de la ionización. El peso molecular lo mismo, es independiente. Mayor no puede ser su absorción, es al contrario, ¿ya? Además acá hay dos situaciones antagónicas, ¿no? Mayor es su absorción y aquí digamos menor. Una de las dos tiene que ser la alternativa, cuando tenemos así alternativas que son antagónicas. Y esto de que tiene escasa unión a proteínas plasmáticas, la unión a proteínas plasmáticas es después de la absorción. Acá estamos hablando todavía en el proceso de absorción, entonces eso no tiene nada que ver. Se unen a proteínas ya cuando están en sangre, antes no. Acá todavía no hemos llegado a eso. Estamos hablando del paso nada más por el epitelio. Miren, si bien es cierto esto no es una situación universal, de forma general, en vista de que el estómago tiene un pH más ácido que, digamos, la parte distal donde empieza el intestino, ya se dice que cuando una sustancia es de naturaleza alcalina, ya tiene más chance de absorberse posterior al estómago. Y eso es obvio, porque va a disminuir el pH. ¿Ya? Pero tampoco luego no, porque el colon tiene un pH también ácido. ¿Ya? Básicamente se habla de duodeno y ayuno, por ahí. ¿Ya? Y las sustancias de carácter ácida a nivel obviamente de estómago. ¿Ya? Esta es una situación solamente para poder más o menos diferenciar. ¿Ya? Hay más detalles obviamente, pero que no viene al caso porque no son motivos de pregunta. Dice: un fármaco de naturaleza básica se absorbe mejor en. ¿Ya? Cuando uno ve esta pregunta, y me incluyo, pareciera pues que las alternativas iba a ser el lugar anatómico. Se absorbe en y de repente les iban a poner estómago, duodeno, colon, qué sé yo. Pero miren, vuelve a lo mismo. ¿Ya? Vuelve a lo mismo. ¿Qué alternativa escogemos aquí? ¿Cuál? Su forma no ionizada. Claro, porque miren, un fármaco que sea básico o que sea ácido, mientras no sea ionizado, se va a absorber.
¿no? Un fármaco neutro también. Pero miremos las demás. Dice naturaleza básica, en caso de ser muy hidrosoluble. O sea, encima, aparte de la característica de la ionización, cuando es hidrosoluble, es menos probable que se absorba. Entonces esto no es. El otro dice un medio biológico con pH ácido. Si tú colocas algo alcalino en pH ácido, peor, no se absorbe. El otro dice se va a absorber mejor en estómago que duodeno. Si es alcalino no puede absorberse en estómago, porque es un medio ácido. Condiciones de ayuno. Se están queriendo ya exagerar un poco para que nosotros hagamos de repente un discernimiento y nos confundamos. Pero cualquiera que fuese la naturaleza, incluido esa naturaleza básica, en su forma no ionizada se va a absorber. ¿Ya? Entonces, al final las preguntas, como ven, terminan más o menos en lo mismo. ¿Y con qué cosa determinamos más o menos el grado de ionización de un fármaco? Miren, que en realidad lo que sucede es que en medicina no llegamos a utilizar todo lo que realmente conocemos y quisiéramos utilizar. Gran parte de las cosas que hacemos lo hacemos de forma empírica. Ya, si uno lee, digamos, y es estricto con la parte teórica, nosotros deberíamos monitorizar de todos los fármacos que utilizamos su concentración en sangre, por ejemplo. Sabemos el MIC y tendríamos que ver cuánto de concentración están teniendo los antibióticos, por ejemplo, luego de ser administrados a nivel de sangre, para ver si realmente están en los niveles que nosotros queremos. Esa es una de las cosas. Otra es que podríamos determinar el grado posible de ionización que va a tener un fármaco, digamos, dependiendo del pH del lugar donde queremos que se absorba o donde queramos administrar. ¿Ya? Pero esa situación en realidad la omitimos, ¿no? La omitimos y más o menos trabajamos con situaciones genéricas, como que digamos una sustancia alcalina, evitar la vía oral y más o menos lo que hemos comentado. Sin embargo, teóricamente, y como teóricamente existe, podría ser motivo de pregunta, ¿ya? Una pregunta hemos encontrado ahí, ya, una pregunta, y la hemos colocado justamente. Esta ecuación tiene nombre propio, aquí está, ¿no? Ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no es cierto? Esta ecuación en realidad es una generalización de la ecuación para obtener el pH, ¿ya? Hay otros valores que entran a tallar justamente para ver, miren, el pK o punto de equilibrio, donde no es ni ácido ni básico, sino entra en un equilibrio, la parte isoeléctrica, digamos, ya es un valor que nosotros podríamos obtener con esta ecuación. Y esta ecuación en teoría serviría para eso, para determinar el grado de ionización de los fármacos antes de ser usados, ¿ya? Que en realidad es una situación teórica y como preguntaron, no estuvo de más, querido mostrarles para que digamos lo consideren como una situación de concepto. Pero no es que les van a dar preguntas en el examen para que ustedes desarrollen esto de acá, porque no es aplicable, no es algo que usemos, digamos, de forma rutinaria. ¿Ya? Pero sin embargo, sí es importante que sepan que esta ecuación les va a servir, ¿ya? Y si quisieran aplicarlo, sería justamente para determinar el grado de ionización, porque tiene que ver con el pH. ¿Ya? Y la pregunta que hemos encontrado es esta. ¿Ya? Es por eso que era necesario recordar ese pequeño detalle. Que al final tómenlo como detalle, tampoco quiero que profundicen en eso porque van a perder el tiempo. Dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch, permite calcular. ¿Qué cosa permite calcular? Así es. ¿Quedó claro? Listo. Dicho eso, nos olvidamos de esa parte. Miren, y siguen, cuando uno sigue buscando preguntas, sigue encontrando que les gusta preguntar sobre eso. Y al final, si bien es cierto, les dan varias alternativas que parecen más o menos complicadas, al final el concepto siempre está presente como la alternativa. Los fármacos que se caracterizan por ser bases fuertes, dice, son muy poco absorbidos por vía digestiva. Esto se debe ¿a qué? Miren, de que son afectados por el ácido clorhídrico, está bien. Pero por ahí, cuidado que hay una alternativa que sea mucho más categórica. ¿Cuál? Aquí hay dos alternativas que son antagónicas. Poco ionizados, excesivamente ionizados. ¿Cuál de los dos tiene que ver con la respuesta? Si dice que la sustancia es de tipo alcalina. Así es. Entonces, cuidado en el momento de resolver. Fíjense, miren, lo mismo y lo mismo y lo mismo. De una forma, de otra forma, ya, pero está ahí.
O sea, ese concepto es importante, ¿ya? Podríamos generalizar un poco más. Habíamos comentado, si mal no recuerdo, la posibilidad de usar aminoglucósidos en abscesos, en situaciones de anaerobiosis. Bien claro está, no sirve. Ya, un absceso tiene pH ácido y el aminoglucósido es de característica alcalina. Sin embargo, por tradición, no asociamos normalmente un aminoglucósido, ya que en realidad no nos ayuda. ¿Para qué serviría el aminoglucósido? Para una situación de que ese absceso esté provocando una bacteriemia y que obviamente a nivel de sangre sí va a funcionar, pero no va a actuar en el mismo sitio donde queremos, ¿no? Si usamos, hay que usarlo pensando en esa situación. Por eso es que utilizamos 3 días nomás de aminoglucósido cuando queremos usar, porque se supone que en esos 3 días se ha eliminado la bacteriemia, ¿ya? Pero para tratar el mismo absceso no, el absceso se debrida, ¿no? Y a veces olvidamos esa situación, ¿ya? Hay que tenerlo presente. En situaciones de anaerobiosis también hay pH ácido y no es conveniente usarlo, ¿no? Bien, hemos hablado entonces de las vías en general. Esta es la vía digestiva, digamos, la más usada, la más común, y vamos a dar algunos detalles. El objetivo, que es la absorción, ¿ya? Cuando se trata de vía digestiva, más o menos sigue esa secuencia. Se absorbe y deberá de pasar por el hígado, necesariamente, ¿ya? A nivel del hígado, cuando pasa por el hígado, sufre un metabolismo parcial el fármaco, ¿ya? Eso es algo, digamos, inevitable. Se absorbe, pasa por el hígado, metabolismo parcial, y al decir metabolismo parcial no significa que todo el fármaco se va a transformar parcialmente, no. Este metabolismo parcial significa que de todo el fármaco una fracción se metaboliza y la otra parte queda intacta, como cuando llegó. ¿Ya? A eso se refiere metabolismo parcial. Y ese entendimiento es importante, ¿ya? Porque a eso se le llama el famoso primer paso, ¿ya? El primer paso que tanto nos hablan en las preguntas hace referencia a ese metabolismo parcial que sufre a nivel hepático, ¿ya? Los fármacos que son administrados y absorbidos por vía digestiva. Luego que han sufrido este metabolismo parcial, llegarán a circulación, a donde realmente queremos que lleguen. Pero si ha sufrido un metabolismo parcial, significará que el fármaco que llegue va a ser exactamente el mismo que se administró, ya no es cierto. Se administró una cantidad, una parte se metaboliza, cambia, pero deja una fracción inalterada. Por lo tanto, ese porcentaje de fármaco que va a llegar a la circulación de forma inalterada, ya entra a tallar en otro concepto, que es el concepto de biodisponibilidad. Muchas veces preguntan eso, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes conceptos define biodisponibilidad, etcétera? ¿Ya? Biodisponibilidad no es otra cosa que el porcentaje de fármaco que llega a circulación de forma inalterada, ¿ya? De forma inalterada. Está muy relacionado, y esto es vía digestiva básicamente. Porcentaje de fármaco que llega sin alteraciones a la circulación. Hay un porcentaje que ya sufrió alteraciones con ese metabolismo parcial, ya no se cuenta esa fracción. Entonces, habrá fármacos ya que logran, digamos, llegar en porcentajes importantes, algunos muy próximos al 100% y algunos incluso 100%. Hablando exactamente de antibióticos, por ejemplo, metronidazol ya lo hemos comentado, otro es linezolid, otro es clindamicina. Tienen una biodisponibilidad del 100%. ¿Qué significa? Que el primer paso prácticamente no los afecta. A pesar de que son administrados por vía oral, no los afecta. El 100% llega de forma inalterada. Y por el contrario hay otro grupo pues que están en el lado opuesto, como es el caso de la eritromicina, por ejemplo. De 20 a 25% nada más de biodisponibilidad significará que casi un 80% sufre cambios en el primer paso. Y de todo lo que administran, solamente 20 a 25% llega de forma inalterada a la circulación. Entonces, a veces es importante saber la biodisponibilidad del fármaco por vía oral también, ¿ya? Entonces, eso es biodisponibilidad. El porcentaje de fármaco que llegará a la circulación, pero de forma inalterada. Entonces, esto es el recorrido que debería, digamos, de realizar un fármaco administrado por vía oral, ¿no? Utilizando la vía digestiva.
absorberse y antes de llegar a la circulación pasar por el hígado, sufrir los efectos del primer paso, sufrir un metabolismo parcial y ya no llegar al 100% a la circulación. Sin embargo, va a existir dentro de la vía digestiva, no solamente es la vía oral, como saben, la vía rectal, que va parcialmente, va a lograr evitar ese primer paso. Y ese concepto es importante. Si existe una vía dentro de la vía digestiva que parcialmente evita el primer paso, es la vía rectal. ¿Y por qué? Porque en los plexos venosos ya de la zona rectal, una parte drenan en el sistema porta y otra parte directo a la vena cava. Ya, entonces no todo va a pasar por el hígado. Por eso es que parcialmente se evita. ¿Ya? Y eso que les estoy comentando, también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando hay CA de recto, no siempre va a metastasizar a hígado, dependiendo a dónde vaya, dependiendo qué plexo más o menos venoso coja. ¿Ya? Pero se entiende el porqué. Entonces la vía rectal, ya, parcialmente va a evitar ese primer paso. Y va a haber una vía dentro de la vía digestiva, y obviamente es la que queda, la vía sublingual, que al 100% evita el primer paso. ¿Ya? Es la vía sublingual. Administra por vía sublingual y va a puentear, si quieren, al primer paso. Y eso es importante. ¿Ya? Eso es importante. ¿Y por qué no pasa por o no es afectado por el primer paso? Porque el 100% ya de los, digamos, de las estructuras vasculares que tiene la zona sublingual van a drenar directo a la vena cava. Ninguno va al sistema porta. Entonces nada que ver con el primer paso. ¿Ya? Y eso es importante. Y eso tiene su aplicación. Y como es altamente vascularizada la zona, también es rápida la vía. Es por eso que se justifica que podamos usar por vía sublingual algunos medicamentos bajo ciertas circunstancias. ¿Ya? Situaciones, por ejemplo, donde tenemos que usar nitritos por vía sublingual. Situaciones, a veces incluso, aunque no está descrito como trabajos exactamente, pero por extensión del concepto se usa hace un buen tiempo y con buenos resultados. Los antihipertensivos por vía sublingual también, nadie va a decir que nunca lo ha usado. ¿Ya? Esa es la aplicación. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto del fármaco llegará por vía sublingual a la circulación si evita el primer paso? El 100%, eso también es importante. ¿Ya? El 100%. ¿Ya? A tener en cuenta eso de ahí. Lógicamente, cuando hablamos de otras vías, ya como la vía endovenosa y la vía endoarterial, o sea, las vías endovasculares, no hay absorción. ¿Ya? De frente estamos colocando de forma directa, por eso son vías directas, a la circulación, la dosis que queremos que llegue. Evitamos todo esto. ¿Ya? Evitamos todo esto. Y podríamos decir que cuando usamos la vía endovenosa o la vía endoarterial, no existe absorción. Podríamos decir también que la biodisponibilidad es del 100%. Claro, porque el 100% de la dosis se está administrando de frente, de forma directa, en la zona que queremos al final llegue. Y cuando hablamos de las otras vías, ¿ya? De las otras vías, hablamos la intratecal, la intraperitoneal, etcétera, no es aplicable a lo que estamos comentando. Puede haber, ya de alguna manera puede haber, de acuerdo a la zona donde se aplique y a donde vayan los plexos venosos, puede haber este primer paso también. Pero esto es aplicable 100% a lo que es la vía digestiva. Dentro de esta situación nosotros encontramos también este otro concepto, el famoso sistema de enzimas citocromo P450. Este sistema de enzimas, como su nombre lo indica, no es una enzima, es un sistema, es un grupo de enzimas del citocromo P450. Hay varias isoformas, ¿ya? O sea, hay varios tipos de este citocromo P450 que lo que van a hacer la mayoría de las veces es, que les digo, potenciar el primer paso. ¿Ya? O sea, cuando hay circunstancias que van a estimular, que en medicina le llamamos van a inducir, por eso dicen inductores del citocromo P450. O sea, cuando va a haber circunstancias que van a inducir a este sistema de enzimas, el primer paso se potencia. Por lo tanto, ese metabolismo parcial abarca más cantidad y la biodisponibilidad va a disminuir.
Ya, el mejor ejemplo es cuando hablamos de la rifampicina. La rifampicina es un inductor enzimático potente, ya, que hay que tener mucho cuidado cuando asociamos a otros fármacos, porque la rifampicina induce al citocromo P450 y de repente los otros fármacos que estamos usando ya van a sufrir más metabolismo de lo que deberían sufrir en ese primer paso y su biodisponibilidad va a disminuir. Por lo tanto, la potencia va a bajar también. ¿Ya? Entonces, esas interacciones es importante. ¿Ya? Es importante. Un claro ejemplo de la rifampicina es, por ejemplo, cuando asocian rifampicina con moxifloxacino. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque tiene que ver con micobacterias. ¿Ya? El moxifloxacino cada vez más se usa como una alternativa. ¿Ya? Pero la rifampicina es un potente inductor enzimático que hace que se metabolice más de la cuenta el moxifloxacino. ¿Ya? Entonces, hay algunas estrategias, eso ya lo verán en terapéutica, como es la idea de no administrar concomitantemente, sino separar el máximo tiempo posible de horas, ya, para que en el momento que se administre el moxifloxacino, digamos la rifampicina, no esté en el pico máximo y no haya tanto esta situación. Ya, pero son situaciones aparte. Ya, hay que tener cuidado con eso. Entonces, este citocromo P450 puede actuar más o puede actuar menos, dependiendo de que si es un inductor o es un inhibidor del sistema. ¿Ya? O sea, habrá fármacos y habrá situaciones que van a estimular a este sistema de enzimas y habrá fármacos que lo van a inhibir. ¿Ya? Entonces, aparte de la rifampicina, ¿qué otras circunstancias pueden servir como inductores de este sistema del citocromo P450? Bueno, la rifampicina es lo más conocido y es posible que les pregunten. Ya, el ketoconazol es uno, ¿sí? A pesar de que casi ya estamos dejándolo en desuso, pero sí es un inductor enzimático, ¿ya? Pero la fenitoína, el fenobarbital también, el consumo de alcohol, el tabaquismo también, ¿ya? Entonces, hay veces, miren cómo nuestro concepto se puede desviar, que decimos, no, esta persona, a veces somos muy ligeros, ¿no? En hacer un análisis, decimos, como consume alcohol con frecuencia, su hígado no está bien, por lo tanto, dale menos dosis. Al contrario, consume alcohol, es un inductor del citocromo P450, se metabolizan más los fármacos, por lo tanto, más bien habría que aumentarle la dosis. Lógicamente, cuidando de que no sean los fármacos hepatotóxicos. ¿Ya? Pero son errores más o menos que cometemos. Muy bien, así va la cosa. Y aquí están las otras vías que habíamos dicho, que no es una situación aplicable. ¿Ya? Sin embargo, ahí están. Por si acaso, el hígado es el único lugar donde se da el primer paso. Es el más importante, sí, de lejos, y en porcentaje casi la totalidad. Sin embargo, por ahí hay otros lugares también donde podría intervenir, ya produciendo un metabolismo parcial. Uno es pulmón y otro es intestino, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Hígado no es el único lugar. Sí es el más importante, es el más común, y en frecuencia, de lejos, ya abarca casi la totalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hay esas otras dos posibilidades. Cuando tenemos la vía sublingual, lo que habíamos comentado, ¿ya? Miren, ausencia del efecto del primer paso. Al decir eso significa no hay primer paso, ¿ya? Porque ya hemos dicho, los plexos, ¿no?, que van a estar presentes en esa zona, todos los plexos venosos no drenan al sistema porta, sino más bien a la vena cava. Entonces no tiene nada que ver con el primer paso. Es bien conocido que utilizamos para ciertos fármacos, ¿no? Para ciertos fármacos, por vía sublingual, por la rapidez, ¿ya? Por la rapidez, y también por la cantidad que va a llegar a circulación. Al no haber primer paso, el 100% va a tener que llegar. ¿Ya? Es muy eficaz para ciertas circunstancias. Cuando hablamos del intravascular, solamente para recalcarles lo que ya hemos comentado, se considera que la biodisponibilidad es 100%, ¿ya? Obvio, porque toda la dosis llega a la circulación, ¿no? Hay que tener en cuenta, en este tipo de vía no existe absorción. ¿Ya? No existe absorción. Y también es importante de repente recalcar que las sustancias acuosas son las que se deben usar por vena, no las sustancias oleosas. Pero por ahí hay algunas excepciones, como es el caso de la vitamina K, por ejemplo. La vitamina K, a pesar de ser una sustancia oleosa, es una de las excepciones de las que se podrían usar. Y otra que está, digamos, entrando con cierta fuerza, con cierta frecuencia, es la anfotericin B de tipo liposomal. ¿Ya? No es
la anfotericin B de oxicolato, que es la que usábamos durante mucho tiempo, sino es un preparado que permite más dosis, permite menos efectos colaterales. Bueno, no es momento de comentarlo, ¿ya? Entonces, de alguna manera está cobrando importancia, y a pesar de ser un preparado liposomal, este sí se puede usar por vía endovenosa, ¿ya? Se puede usar por vía endovenosa. Esas características de la vía. Cuando hablamos de intramuscular y subcutánea, básicamente la diferencia aquí es la cantidad de lo que se va a usar, aparte de la técnica, que también es diferente, y el lugar donde se deposita el fármaco también es diferente, pero es más o menos, se han diseñado estas dos vías para situaciones, digamos, donde van a usar cantidades en mililitros más o menos importantes, 2 mililitros, qué sé yo, hasta 5 incluso se considera, ¿no? Entonces nadie va a depositar por vía subcutánea, digamos, 5 mililitros de una sustancia, sería una situación notable, ¿ya? Entonces la subcutánea la usan para cantidades pequeñas, por eso es que, por ejemplo, la insulina se usa ahí, y para el caso de cantidades más importantes, la vía intramuscular es la recomendada.